Les damos la bienvenida a esta sede, te damos la bienvenida a esta sede y a esta charla, que es la segunda de un ciclo que organiza la Biblioteca Argentina, que se llama Cultura, Género y Diversidad. La primera charla fue sobre aborto en el momento en que estaba en tratamiento parlamentario. Estuvieron con nosotros Diana Mafía, Marcela Brusa y Juana Garay. Fue hace unos 2 meses, más o menos. Y esta segunda charla es sobre violencia de género. Durante la primera charla tomamos la decisión de no hacer uso de la palabra, para ceder la palabra a las expertas, a las militantes, a quienes están allí trabajando, que eran además 3 mujeres. Hoy hacemos algo parecido, solo que con tu permiso. Vamos a usar 2 o 3 minutos para explicar muy brevemente el sentido de este ciclo. El ciclo se llama Cultura, Género y Diversidad, porque pensamos que estamos frente a un cambio de paradigma cultural en el que reflexionar en torno a la perspectiva de género es una tarea ineludible para todos nosotros, para nosotras. Hay un tema no pensado, no reflexionado, no suficientemente meditado, que toca diversos aspectos sobre el uso de la palabra, sobre el acceso al empleo, sobre el acceso a la igualdad social, a la plena igualdad social, pero que impacta también directamente en algo tan dramático como la violencia de género. Creo que si la charla anterior fue terriblemente interesante en cuanto a lo no pensado en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, esta charla tal vez es la que más claramente justifica la existencia de un ciclo como este. Hay muchas cosas que tenemos que pensar, sobre todo los varones, y tenemos la responsabilidad tremenda de pensar, porque lo no pensado impacta en términos de violencia. Así que voy terminando diciendo que lo que aspiramos a hacer es, sobre todo, escuchar. Les presento, entonces, si hiciera falta, a Fabiana Núñez. Fabiana Núñez es una militante de los derechos de las mujeres, es una militante feminista, es cofundadora de la Casa del Encuentro, pero es también funcionaria. Es hoy funcionaria pública, es la directora ejecutiva del INAM, Instituto Nacional de las Mujeres, que está llevando a cabo un trabajo interesantísimo, que supone, entre otras cosas, el trabajo conjunto con la Corte Suprema de Justicia, nos explicará luego, en el cual el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo trabajan juntos para concientizar en torno a esta problemática. Es así entonces que elegimos presentarte como militante, como feminista y también como funcionaria pública. Y ahora sí, con mucha atención y con mucho agradecimiento, te escuchamos y la palabra es toda tuya. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí. En primer lugar, agradecer la invitación. Creo que es muy importante espacios como este donde podamos dialogar, donde podamos pensar juntos y juntas y poder, a partir de este pensamiento, de esta profundización, plantearnos una sociedad basada con otros valores. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de desigualdades estructurales que todavía persisten entre varones y mujeres. Y persisten porque todavía la cultura hace de la existencia de las mujeres una existencia cosificada, una existencia de alguna manera ninguneada, invisibilizada. De hecho, en la historia estamos invisibilizadas muchas veces. Entonces, de esa forma es que está muy bueno que podamos repensar. Cuando hablamos de violencia de género, tenemos que también pensar que para que exista la violencia de género tiene que haber un alguien que considera a esa otra persona como una cosa, como un objeto, al cual se le puede hacer lo que sea. Y cuando hablamos también, como decía Cristian, también tenemos que pensar a la violencia de género donde impacta es en la vida concreta de las mujeres.
pero impacta transversalmente en toda la sociedad. Yo realmente saludo que haya tantos varones aquí, porque también depende de ustedes que podamos cambiar esta cultura, que podamos trabajar juntos para deconstruir normas, paradigmas que tenemos muy instalados, porque cuando hablamos de machismo, no solo hablamos del varón, hablamos de una cultura machista, una cultura que ha hecho que las mujeres tardemos años en poder votar, años en poder estudiar, años en poder acceder a nuestros propios bienes. Digamos, hay un montón de cuestiones que fueron luchas de muchos años del movimiento de mujeres, del movimiento feminista, que hoy nos parecen ridículas, digamos. Hoy decir que hace 70 años atrás las mujeres no podíamos votar, y hoy yo creo que no hay ningún hijo nuestro, hija nuestra que diga, ay, ¿qué? ¿Las mujeres no podían votar? O que no nos podíamos divorciar, o que la patria potestad era solo del varón y no era compartida. O sea, hay un montón de cuestiones y paradigmas que se fueron resolviendo. Y uno de los avances muy importantes fue lo que es la ley de violencia actualmente, que es la ley 26485, que es una ley que saca al tema de la violencia del ámbito privado, de ese ámbito donde estaba el no te metas, yo mejor no me meto, de esto no se habla, sacó del ámbito privado y lo puso en el ámbito de lo público. Por eso es que aparecen tipos y modalidades de violencia, porque cuando hablamos de violencia lo primero que nos aparece es el golpe, y en realidad ese es el final del ciclo de la violencia. Hay una violencia psicológica, hay una violencia simbólica, hay una violencia sexual, hay una violencia familiar, hay una violencia obstétrica también. O sea, hay diferentes tipos y modalidades de violencia. ¿Y esto qué es lo que produce? Produce que podamos entender que la violencia no es una conducta que es aceptada ni por la legislación y mucho menos por la sociedad, claramente. Y yo acá voy a dar dos ejemplos, para unas y para otros. De todas las mujeres que estamos acá, ¿cuántas veces sentimos miedo cuando vamos caminando por la calle? ¿O cuántas veces viajando en un colectivo, en un tren, alguien se creyó con derecho a apoyar su cuerpo sobre nosotras? Por el hecho de ser mujeres, ¿no? Y entonces yo voy a dar vuelta también. ¿Qué les pasa a los varones cuando lo mismo que le pasa a cualquier mujer les pasa a alguien cercano? ¿Cuál es la reacción del varón con respecto a una hija, una nieta, una compañera de vida o lo que sea? ¿Cuál es la actitud? ¿Qué le genera? Por eso digo, ¿de qué manera tenemos que cambiar el parámetro? Porque cuando un varón tiene esa actitud con una mujer, quizás lo ideal, lo deseable, es que fueran ustedes mismos los que interpelaran a ese varón, planteándole que lo que está haciendo no corresponde. Y no corresponde por un montón de cuestiones, porque la vida, nuestro cuerpo, nos pertenece, así como también la vida y el cuerpo les pertenece a los varones. Entonces, cuando hablamos de la lucha contra la violencia, no estamos hablando de la lucha contra el varón, porque hay como mucho prejuicio, ¿no? Decimos feminista y parece que las feministas estamos en contra de los varones. No es así, es un prejuicio, como tantos otros prejuicios que tenemos en este sistema. La realidad es que luchar por nuestros derechos, luchar por la igualdad,
es luchar por la libertad. Y el concepto de libertad es amplio y nos abarca a todos y a todas. Por eso entender cuál es el ciclo de la violencia también es importante. ¿La violencia empieza con un golpe? No, nunca empieza con un golpe. Empieza con algo que nosotras, quienes trabajamos en este tema hace muchos años, denominamos violencia psicológica. Porque empieza con la descalificación, con la humillación, empieza con el no servís para nada, sos un inútil, empieza con el control, ¿no? De controlar el horario, controlar a dónde va, con quién se encuentra, controlar las redes sociales. Empieza con el aislamiento de todo su entorno, que puede ser familiar, laboral, afectivo. ¿Por qué? Porque esa mujer, como dicen las españolas, ¿es mía o será de la tumba fría? Y esto lo dicen en España. Y acá en Argentina, muy común, serás mía o de nadie, o si te agarro con otro te mato, como decía Cacho Castaña, ¿no? O como dice el tango en sus diferentes letras, que son letras que el tango La Puñalada, por ejemplo, es un tango que es terrible y sin embargo lo tenemos instalado. Tenemos instalado lo que vemos en los medios de comunicación, cuando un conductor muy famoso, de mucho rating, que ahora parece que está cambiando, bienvenido sea si es que cambia, cortaba las polleritas a las participantes, o cuando le buscaban novia a Ricardo Ford, mostraban los dientes de las novias de Ricardo Ford como si fueran vacas. Y eso lo aplaudíamos y tenía mucho rating, o como un cantante muy famoso, rockero, que Gustavo Cordera, que por ejemplo dijo públicamente en un ámbito de estudiantes universitarios que a las mujeres nos gustaba que fuéramos violadas. Entonces todo eso forma parte de una cultura en la cual hemos sido educados varones y mujeres. Y acá es donde está el gran desafío que tenemos por delante. Por un lado, dejar los prejuicios. Por el otro lado, dejar de lado los mitos. Mitos que tienen que ver con que, y bueno, andaba caminando por la calle a las 12 de la noche con una pollera de determinada característica, y bueno. O una víctima de violencia. La víctima de violencia, en ese sentido, como tiene todo un proceso en el cual ingresa dentro del vínculo de violencia, cuando ese vínculo de violencia empieza con una acumulación de tensiones que van desde justamente todas estas violencias, las simbólicas, las psicológicas, y después tiene un proceso de explosión, que es la violencia física, y luego viene otra etapa donde viene la luna de miel, donde el violento pide disculpas, pide perdón, que no se va a volver a repetir. Este ciclo es permanente. Y la mujer, que verdaderamente quiere creerle, seguramente vuelva, o seguramente retire la denuncia. Pero eso no quiere decir que la violencia se haya terminado, porque estos ciclos comienzan una y otra vez, con lapsos cada vez más cortos, hasta que llega un momento donde el violento ya no pide perdón, directamente continúa su ciclo.